Muy buenas noches, queridos oyentes y la gran familia de Heraldos del Evangelio que nos siguen por las redes sociales. Estamos hoy aquí para invitarlos a ustedes para que participen de la 31ª Jornada Mundial de los Enfermos. Nos vamos a unir a este gran movimiento mundial que lo vamos también a realizar en nuestra iglesia, el Madre del Buen Consejo, el día 11 de febrero a las 10 de la mañana comienza con las confesiones, o mejor dicho, desde las 9 de la mañana, ya vamos a abrir antes porque va a venir muchísima gente. Porque ¿quién no tiene una enfermedad? ¿Quién no tiene algo que pedirle a la Virgen? Y va a continuar con la celebración de la Santa Misa a las 11 de la mañana. Después vamos a tener la procesión, así como hacen en Lourdes, la procesión del Santísimo visitando los enfermos. Así como Jesús pasó entre el pueblo buscando a aquellos enfermos a quien necesitaba curación, así Jesús también va a pasar dentro de nuestra iglesia para buscar a aquellos enfermos que necesitan su consuelo. ¿No es así, hermano? Así mismo, Padre, es así mismo. Y precisamente el hecho de esta Jornada Mundial del Enfermo, que fue establecida por el Papa Juan Pablo II, tiene un propósito muy interesante, y es precisamente recordando todas las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes a partir del 11 de febrero, y teniendo en cuenta todas esas curaciones que se realizaron a partir del brotar de la fuente ahí en ese lugar de Lourdes, en la gruta de Massabielle, que después vamos a ver un poco la historia de cómo se ocurrió este milagro. El Papa Juan Pablo II, teniendo eso en cuenta, en el 1992 decidió instituir anualmente una Jornada Mundial del Enfermo, o sea, un momento en que toda la Iglesia Universal se reúne para rezar por los enfermos. Entonces, la primera vez que vamos a realizar esta celebración tan solemne así en nuestra iglesia de la Madre del Buen Consejo aquí en Ypacaraí. Invitamos a todos para que nos puedan acompañar. Los que deseen y las personas que inclusive que tengan algún enfermo en la familia pueden traerlo sin ningún problema. Y después de la Santa Misa también, para los que deseen, los sacerdotes de la comunidad de los Heraldos del Evangelio van a ungir con la unción de los enfermos a todos los enfermos que lo deseen. Y pues para eso, Padre, también las personas que quieran inscribirse, que quieran recibir, como les digo, esta unción de los enfermos, se pueden inscribir en el link que vamos a colocar aquí en la pantalla del video para poderlos atender especialmente ese día 11 de febrero a las 11 de la mañana inicia la misa, y después pues los padres estarán todos listos para poder atender a los enfermos. Sí, casi los esperamos y bueno, ya venga tempranito porque si en Lourdes, nos cuenta aquí las historias, por año van más o menos 2 millones de personas. Aquí no creo que vengan 2 millones, pero es una devoción que atrae muchísimo. Así que si quieren venir temprano, ya las puertas de la iglesia van a estar abiertas a partir de las 8 de la mañana. Es el lugar, Padre, de todo el mundo que más personas recibe en peregrinación en el mundo entero. Más que la Meca, más que cualquier otro lugar, el Santuario de Lourdes es el lugar que más peregrinos recibe en un año, digamos. Tiene el récord de peregrinos recibiendo peregrinos en todo el mundo. Y es un lugar de muchísima gracia. Es impresionante que uno prácticamente en el aire siente la presencia de la Virgen. Y eso también se traslada a los lugares donde se tiene esta devoción. Por eso hacemos hincapié en que esa misma unción que hay en Lourdes la vamos a sentir seguramente aquí en la iglesia. Claro. Y eso era lo que deseaba el Papa Juan Pablo II, extender esa misma unción y esa misma bendición de Lourdes a toda la iglesia con la Jornada Mundial del Enfermo, ¿no? Sí.
Bueno, hermano Guillermo, yo creo que sería bueno también hacer un poco de histórico, ¿no? De estas apariciones, de las apariciones de la Virgen. En todas las apariciones de la Virgen, ella repite lo que nuestro Señor dijo, lo que dijo ella a los sirvientes, ¿sí? Cuando estuvo en Caná de Galilea, cuando estuvo presente ella, ¿no? Hagan lo que Él les diga. Y todas las apariciones de la Virgen, ella hace eso. Indica a sus hijos que hagan lo que nuestro Señor mandó. Tanto en las apariciones, por ejemplo, en 1830, de la Media Milagrosa. Es la única aparición donde la Virgen manda acuñar una medalla. Y milagrosa, ¿por qué? Porque también está muy relacionada con los enfermos. Después que fue acuñada esa medalla, la vidente Santa Catalina Labouré la comienza a distribuir a los enfermos de París que estaban sufriendo un cólera. Y a medida que iba entregando las medallas, los enfermos se curaban milagrosamente. Y ahí entonces los enfermos decían, pero esta medalla es milagrosa. Y ahí quedó la medalla milagrosa. Es interesante porque también alrededor de la medalla tiene una frase muy linda. Sí, una medalla, una frase muy linda que Nuestra Señora mismo le dio a Santa Catalina Labouré ahí en Francia, en la Rue de Bac, que dice en francés: Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que traduciría: Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros y recurrimos a vos. Y es curioso, Padre, que justamente ese hecho de nombrarse ella como concebida sin pecado anticipa a la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, que vendrá varios años después. Sí. El Papa Pío IX. El Papa Pío IX, exactamente en 1854, que fue... Sí. Y también tiene esta devoción, está unida también a la devoción de Lourdes, porque después de las apariciones de Lourdes, en el lugar, en la hornacina donde estaban preparando para que quede la imagen de Lourdes, provisoriamente colocaron una imagen de la medalla milagrosa. Entonces, como una continuidad de las apariciones de la Virgen, ¿no? Impresionante. Además que todo ese siglo XIX, todo ese siglo de la razón, del racionalismo, y especialmente aquí en Francia, fue marcado por una persecución religiosa muy fuerte, comenzando con las persecuciones que realizó Napoleón a inicios del siglo XIX, y después todo el espíritu racionalista que empezó a poblar el mundo entero y especialmente Francia, fue circundado por una serie de persecuciones a la Iglesia. Y es justamente en estos momentos de dolor, en estos momentos de persecución, que Nuestra Señora se aparece al pueblo francés, que Nuestra Señora se aparece en 3 ocasiones, porque no es solamente la medalla milagrosa, que es 1830, que se le aparece a Santa Catalina Labouré, sino es también las apariciones a Nuestra Señora de la Salette, que Nuestra Señora se aparece a 2 niños. Melania y Maximino. Melania y Maximino. En 1846, y es en 1858 que se aparece a Santa Bernadette en la gruta de Lourdes. 12 años después de la Salette se aparece de nuevo en Lourdes, ¿no? Y la aparición en la Salette, la Virgen aparece llorando con las manos en el rostro, y los niños la ven como corrían lágrimas, ¿no? Cuando una madre llora, muchas veces es por la tristeza de ver a sus hijos a veces por un mal camino, o desviados, o que la olvidan a ella, ¿no? Y desafortunadamente eso es un dolor que se va a alargar a lo largo de la historia en varias apariciones de Nuestra Señora, inclusive las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, las apariciones de Nuestra Señora de la Salette, y posteriormente las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, que también muestra su dolor porque la humanidad ha rechazado la voz de Dios y ha rechazado los caminos que Dios le ha mostrado y que Dios le ha conducido, ¿no? Sí. Bueno, pero volvamos a las apariciones de Lourdes. ¿Dónde que ocurrió, digamos?
¿En qué lugar de Francia? La verdad es curioso porque también la providencia escoge los lugares menos conocidos y los lugares más recónditos para poder aparecerse. Sí. Y es en un pueblito perdido en el medio de los Pirineos que se llama Lourdes. Históricamente fue un lugar de conflicto entre franceses y españoles durante mucho tiempo. Una época que fue francés, otra época que fue español, volvió a ser de Francia, en fin. Y es un pueblo que vivía especialmente del trigo y de los molinos de trigo. Como es una zona montañosa, sus ríos, sus afluentes, especialmente después del invierno, eran muy caudalosos y los franceses, los campesinos de esta zona aprovechaban el movimiento del río para hacer mover sus molinos, para triturar. Las ruedas. Las ruedas, exactamente. Para triturar el trigo. Y es precisamente en este escenario de una vida pastoril, de una vida sencilla, de una vida campesina, que nace y se cría y pues ocurre la vida de Santa Bernadette Soubirous. Una familia muy sencilla, es una familia muy... De molineros. Y una de las cosas más impresionantes es que Santa Bernadette era una niña súper débil, de una salud súper débil, inclusive... Sufría de asma. Sufría de asma. Sí. Parece que por culpa del molino y por culpa de pues, estar con ese ambiente de harina y de polvo, de no sé qué, parece que ese fue uno de los motivos por los cuales ella tenía su asma. Y ubiquémonos también en el tiempo de las estaciones. Aquí estamos en Paraguay, en pleno febrero, con cerca de 40 grados. Nosotros estamos con aire acondicionado. Pero ahora, en Europa es el invierno, y el invierno más crudo. Y entonces, lo que yo tengo entendido es que Santa Bernardita fue a buscar leña para hacer una calefacción, para calentarse, ¿no? Porque, claro, tampoco en aquella época no había calefacción como hay hoy en día, ¿no? Era a base de fuego, ¿no? Sí, la mamá la manda a conseguir leña porque le falta leña ya en la casa. Solamente que pues ella no podía sola porque ella era chiquita y tenía una hermana que era menor, pero resulta que como ella tenía esa condición física, Santa Bernadette tenía esa condición física un poco más enfermiza, ella era más pequeña en estatura que su hermana, que era menor, que aunque era menor era mayor de tamaño, digamos, de estatura. Y la mamá decide mandarlas a las dos a coger la leña, pero como era una familia tan pobre y tan sencilla, es impresionante que en la casa solamente había un par de medias. Ellos solamente tenían un par de medias, porque tener medias era en la época y para ellos era un lujo, entonces tenían un par de medias, entonces la mamá decide darle el par de medias. Un par de medias gruesas, así de lana. Exacto, sí. Y decide darle el par de medias a Santa Bernadette, pues, porque era la que más necesitaba de cubrirse un poco para el frío por causa del asma. Y también le da la única capucha que tenían en la casa, que era una única capucha que se la compartían entre todos, y le da su capucha a Santa Bernadette para que se protegiera del frío. Y ahí es que ellos salen por el camino, pasan por el río, y resulta que buscando troncos, el único lugar donde había troncos así a la mano era un lugar que acababan de cortar, solamente que era un terreno privado. Y entonces ellas empiezan a debatirse si pasaban el río o no, porque quedaba al otro lado del río, si pasaban del río o no, pero es que de este lado del río no había leña, entonces que sí, que no, hasta que bueno, decían pasar, pero entonces para pasar el río les tocaba pasar descalzas. Y pasar del río descalzas era un poco complicado, además que en este lugar ellos no utilizaban zapatos, sino utilizaban zuecos. Claro. Y los suecos, pues siendo de madera, es un poco complicado también, ¿no? Y ellas van tres, llaman a una amiga mayor que tenían ellas de ahí de la zona, de la aldea donde ellos vivían. Van las tres. La hermana de Santa Bernadette, que se llamaba Antoinette, o en español sería Toñita, así es como el diminutivo de Antonia, como Toñita. Ella sale con la otra amiga, salen las dos, cruzan el río, cogen sus zapatos, los botan al otro lado del río, porque los zapatos como eran de madera no se podían mojar. Entonces botan los zapatos al otro lado del río, cruzan a pie
y se van. Y Santa Bernadette había recibido la orden de su mamá de que no podía cruzar el río, porque por lo que ella estaba enferma. Solamente que las otras niñas empezaron a ir y ella tenía miedo de quedarse ahí sola, sin nadie, ahí abandonada, Claro. con ese frío en medio de la nada, al lado del río, sin nadie por ahí. Y entonces Santa Bernadette dice, bueno, entonces voy a pasar el río. Ahí coge sus zapatos, se quita sus medias y empieza a pasar el río. Y dice que sintió un frío que le llevaba hasta la cabeza. Cuando estaba cruzando el río, apenas dio sus primeros pasos, empezó a escuchar unos ruidos en las hierbas, en los vegetales que estaban por ahí, en las matas que estaban por ahí. Y empieza a mirar y no ve nada, piensa que es algún animal, algún bicho de pronto. O ella dice inclusive que parecía un viento como de los momentos en que va a llover, solamente que si llovía en ese momento iba a ser tremendo para ellas porque iban a quedar súper empapadas y con ese frío se iban a enfermar peor. Solamente que ya había el cielo y no viene lluvia, no son las nubes. Ahí termina de cruzar el río y cuando llega al otro lado es que empieza todo. Ahí inicia toda la aparición. Ella vuelve a escuchar el sonido y ve un resplandor en la parte de arriba de la gruta. Y una gruta es una cueva, para los que han tenido la ocasión de ir o han visto en fotos la gruta, ustedes ven que es... proyectar después Sí, ahí, para que vean un poco. es una cueva, ¿cierto? Es una cueva de más o menos unos 3 metros de altura, más o menos, un poquito más de pronto. Y del lado derecho de la cueva hay una especie de gruta como que excavada en medio de la piedra. En ese lugar fue donde desapareció la Virgen. Inclusive, como hablábamos ahorita, esta época del siglo XIX es época de racionalistas y todo, entonces unos llegaron diciendo, uno de esos hombres que son ateos y que no creen en las cosas sobrenaturales, llegaron diciendo que no, que eso era una gruta cavada por los druidas, que eran los sacerdotes de los pueblos nómadas, salvajes que existían por ahí en Europa. Y fue un geólogo especialista, un espeleólogo, que son los especialistas en cuevas y todo eso, y confirmó que esa gruta nunca había sido excavada, que había sido naturalmente excavada, y que no fue algo hecho por brujos ni por los druidas, que eran los sacerdotes de esas religiones de los bárbaros. El caso es que Nuestra Señora se aparece con un resplandor. Ella dice que ve primero una nube dorada que la cubre y con esa misma nube dorada con la que inicia, con esa misma nube dorada se va después de que termine la aparición. Y empieza a ver una figura que llamó mucho la atención y que de pronto el padre la puede describir. La figura propia de Nuestra Señora, las características de ellas eran muy, muy, muy bonitas, ¿no? Impresionante. Sí. Ella dice que veía una señora con una túnica blanca y un cinto celeste. Curioso que el cinto celeste, el color celeste, ¿no? Es el símbolo de la Inmaculada Concepción, ¿no? Y la Virgen tenía en sus pies unas rosas, ¿no? Y también tenía un rosario, ¿no? Un rosario. Y ahí dice que Santa Bernadette saca su rosario porque, para comenzar a rezarlo. Dice, bueno, si es algo que no es, no es del cielo, se va a espantar, ¿no? Se va a espantar, saca el rosario, por lo tanto, ¿no? Es impresionante ese detalle de Santa Bernadette que nosotros también podemos imitar, ¿no? Cuando tengamos alguna duda, algún miedo o algo así que nos asuste, saquemos nuestros rosarios. Para eso hay que llevarlo todos los días en el bolsillo, ¿no? Es una devoción muy interesante y en la época todo el mundo llevaba las 24 horas del día su rosario en el bolsillo, siempre. Bueno, nosotros llevamos aquí en nuestro hábito. Siempre, y en el bolsillo ahí también tenemos el nuestro. Sí. Y es una costumbre que inclusive el doctor Plinio, el inspirador de los heraldos, él recomendaba que en momentos en que no podamos, que tengamos una dificultad y que no podamos rezar así físicamente rosario, con Padre Nuestro, con Ave María, el simple gesto de tomar el rosario en las manos sirve como de ejaculatoria, como que rezándole a Dios interiormente y pidiéndole auxilio a la Santísima Virgen para que nos ayude en esas ocasiones difíciles. Y lo que hizo Santa Bernadette, ¿no? Que fue lo que hizo Santa Bernadette.
Si Y alguien- ahí después, digamos, esta aparición, fue la primera, Fue la ¿no? primera, Fue sí. el 11 de febrero. ella en la que la marcó 11 de febrero, sí. varias apariciones ¿hasta qué día fue? Ella se aparece este 11 de febrero y lo único que le dice es, quiero que vengas aquí cada 15 días. Lo único que le dice. Y no le dice más. Y así como aparece, desaparece. Y ella se quedó en un éxtasis así impresionante, admirada con lo que veía y se quedó quieta, inmóvil, arrodillada al frente de Nuestra Señora. Y cuando vienen llegando las otras niñas que habían ido a coger leña, la habían dejado sola, ellas creían que estaba muerta, porque estaba pálida, estaba blanca así, y estaba mirando hacia un punto fijo con los ojos abiertos y decían, cuando bajaron de la montaña, dijeron, esta se murió. Claro. O se murió o se enloqueció porque estaba ahí petrificada, o se congeló porque con ese frío también. Cuando llegaron no podían despertarla, ahí como que ya ella empezó a caer en sí. Y entonces Santa Bernadette les pregunta, ¿ustedes no vieron? Y las niñas, ¿no vimos qué? Dice, no, nada. Y deciden no contarles. Sí. Ahí cruzan el río, ellas van yendo a la casa y como las niñas son un poco más así, más expansivas, Sí. ellas quieren contarlo todo lo que les pasa. Ella no se aguantó y le contó a la hermanita, a Toñita, a Antoinette, le contó lo que había visto. Entonces se me pareció una señora así, que tenía esta figura así, rezaba el rosario, no sé qué, le empezó a contar todo. Y le dijo, y no digas nada a mamá. Que fue lo primero que hizo la... ¿Para qué? Para que no le digas nada a mamá, que fue lo primero que llegó a hacer a la casa. Y la mamá la regañó. La mamá le dijo, tú estás diciendo mentiras, tú no deberías decir esas cosas, eso es solo para llamar la atención. Y No le creyó, digamos. no le creyó. Y no recuerdo si es en esta o en otra ocasión, pero acaba hasta pegándole, hasta acaba golpeándola, regañándola de que por visionaria, por mentirosa, solamente algunas apariciones más adelante es que la mamá de verdad reconocería que, Claro. que de verdad ella le pareció la Virgen, ¿no? Y ella empieza a ir todos los días, durante 15 días. Es una seguidilla muy, muy bonita porque Nuestra Señora le va dando diferentes palabras, le va hablando, inclusive le hablaban su dialecto, ellos hablaban un dialecto propio de la zona, que era como una especie de gascón, le llaman al dialecto gascón. Y Nuestra Señora misma le hablaba en ese idioma. Y Santa Teresita, cuando iba al catecismo, después en las mañanas, cuando ella fue, por ejemplo, al catecismo al día siguiente, la hermana, empezó a contarle a todo el mundo en la escuela, y las monjas de la escuela, del catecismo, las monjas la mandaron llamar, solamente que como ella no hablaba francés, Claro. ella tenía mucha dificultad en expresar lo que ella había visto. Y entonces, cuando ella les empezaba a contar a las hermanas no le creyeron jamás de que iba Pero a ahí ser una dijeron, aparición. bueno, vamos a hablar con el sacerdote, ¿no? Vamos con el padre, Ahí fueron a padre hablar con el Peiramar, sacerdote. ¿no? Vamos a ver, y ahí ella fue y le contó al sacerdote y le preguntó, le dijo, bueno, preguntale cómo es su nombre, ¿no? Y ahí en una de las apariciones, las tantas, eso de que ella viene con la respuesta. Le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción, sí. Y el padre se quedó así, ¿y vos sabés lo que quiere decir eso? No. Dice, ¿no? Impresionante. Y justo había pasado 4 años de que el Papa Pío IX Había proclamado el dogma. proclamó Inmaculada Concepción, ¿no? Que yo soy impresionante como... Además que en el Confirmó, dialecto ¿no? de ellos, en ese Patuá, gascón, se llama, ¿no? sí, Patuá también. en ese dialecto, literalmente esa frase se traduciría como la que soy era la Inmaculada Concepción. O sea, es como uniendo esos dos tiempos, el pasado y el presente, llamando la atención de que es perpetuamente virgen, perpetuamente inmaculada la Santísima Virgen. Entonces por eso ella utiliza esos dos términos, esos dos verbos, la que soy era la Inmaculada Concepción. Esa es la traducción literal
del gascón, del patuá, al español. Y es después, en la octava aparición, ella se aparece el 11, fue la primera aparición, por eso celebramos el 11 de febrero, celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Se aparece el 11, se aparece el 12, el 13, el 14, el 10, la quinta aparición, el 20 ya no se aparece. Y es solamente hasta la octava aparición, el 24, miércoles 24, que ella realiza ese milagro que es lo que hace famoso hasta hoy en día las apariciones de Lourdes, que es el milagro del agua. Ella empezó a ir como iba allá todos los días, y como el pueblo no era muy grande, el chisme se empezó a regar por toda la región con la velocidad de la pólvora, ¿no? Claro, Eso fue sí. explosivo, y fue expandiéndose el chisme de la buena noticia de las apariciones de Nuestra Señora, y se empezó a llenar de gente el lugar. Estaba repleto de gente, las autoridades, los policías estaban preocupados porque de pronto se les salía eso de las manos. Nunca habían visto una multitud tan grande en una zona de esas en Francia, y inclusive los gendarmes la protegían a ella para llegar hasta el lugar. Había muchos médicos también, científicos curiosos, ateos curiosos, que ni siquiera iban por devoción, sino iban por criticar, por hablar mal, Sí, y muchos farsa, de ellos, claro, decir que era una farsa, todo. Y muchos de ellos se convertían con el simple hecho de ver a Santa Bernadette, porque todos los testigos, los testimonios que se ven después son unánimes en decir que el rostro de Santa Bernadette, se transfiguraba cuando veía a Nuestra Señora. Era como una especie de transfiguración, literalmente, como si estuviera ya en la visión beatífica el ver a Nuestra Señora. Y su rostro, su mirada, sus labios, su sonrisa quedaban totalmente transformados, angelizados con el simple hecho de ver a Nuestra Señora. Sí, pero solo una vez fue que la gente quedó medio chocada, ¿no? Con las apariciones, que estaba lleno de gente, y que la Virgen le dice: ve a beber de la fuente. Y cerca de ese lugar hay un río. Entonces ella fue en dirección al río, y ahí dijo la Virgen: no, ahí no, a la fuente. Y ahí lo que encontró fue un pedacito de agua así, ¿no? Y ahí entonces la Virgen dice que escarbe, ¿no? Sí. Y ahí empieza a escarbar con la mano, empieza a escarbar, y toda la gente mirando, dice: ¿qué está haciendo? Se volvió loca, ¿qué le pasó? ¿No? Empieza a escarbar, y ahí entonces las tantas sale un poquito de barro, y ella toma un poquito, ¿no? Dice que por 3 veces ella hizo el amague de tomar, pero había tanto asco que lo dejaba, ¿no? Ahí hasta 3 veces, ¿no? Y todo el mundo mirando asombrado, ¿sí? ¿no? Hasta que consiguió tomar un poquito, y ahí entonces ella dice: bueno, la Virgen le dice: hace un acto por los pecadores, ¿no? Y ahí fue y comió un poquito de pasto, hierba, sí. agarró un poquito de hierba. Y ahí entonces, claro, mucha gente se fue. Dice: no, esta es una millonaria loca que está haciendo cualquier cosa. Y se fue. Creo que la mayoría se fue, y bueno, y la mamá quedó perturbada. ¿Qué está haciendo mi hija? Se volvió loca, ¿no? Fue impresionante cómo estas personas, ¿no? que la Virgen le pide esas humillaciones, sacrificios, humillaciones, después, por obedecer, la providencia opera el milagro. Y el milagro fue que desde ese barro, de ese poquito de agua, brotó manantial. Una fuente. Y símbolo de la fuente de gracias que derrama Nuestra Señora diariamente sobre toda la humanidad. Claro. Y Monseñor John Clark, cuando estuvo ahí en Lourdes en el año de 1998, Sí. él estaba en una procesión, en una peregrinación con el coro y la banda de los heraldos. Yo estuve yo tuve la gracia de estar en el 96, con la primera que fue, también en febrero. Un frío, pero bueno. Después, si quieren, después
buscar en los archivos ahí la foto, vale la pena. Ver a Monseñor ahí todo abrigado con un sombrero así de... Sí, cuando él estuvo ahí, él dice que en Lourdes hay una especie como de piscinas, de tinas, donde la gente se puede bañar en esa agua que sale de la fuente. Y él dice que entró a esa piscina, se pudo bañar en esas piscinas y sintió espiritualmente como si como la presencia, digamos, de Nuestra Señora. Y le decía que se sentía como si hubiera vuelto a recibir de nuevo todos los sacramentos, como si hubiera recibido de nuevo el bautismo, como si hubiera recibido de nuevo la confirmación, como si hubiera comulgado, como si todas esas gracias que él tenía dentro de sí, como si se hubieran renovado en su alma. Entonces él dice, así yo me imagino que va a ser el reino de María. Ese reino de María tan profetizado por Nuestra Señora en Fátima, dice que así va a ser el reino de María. Es un momento histórico en que toda la humanidad va a sentir en su alma renovadas todas esas gracias que Dios les concedió a lo largo de su vida, ¿no? Qué interesante, porque a partir de ese manantial, fue el primer milagro que se operó, fue de una señora que estaba por tener familia, ¿no? Pero unos meses antes se había caído de un árbol, fue a agarrar una fruta, se cayó y se rompió el brazo y quedó como paralizado el brazo. En aquella época no había tampoco sistema médico, ¿no?, como hoy en día. Entonces ella, antes de tener su bebé, fue a esa fuente y ahí colocó la mano en la fuente, en ese manantial, y ahí ya sintió que su brazo volvía a la normalidad. Qué impresionante. Fue el primer milagro de Lourdes, y fue la señora, se llamaba Catalín Latapí. Sí. Un milagro también súper lindo, muy bonito, que es un niño ciego de nacimiento. Le habían hecho todos los exámenes, todas las pruebas médicas, y el niño era ciego lo que se dice, porque había nacido sin el nervio óptico. El nervio óptico es aquella conexión que une el ojo con el cerebro, y sin ese nervio óptico pues es imposible ver. Resulta que su madre, una mujer de mucha fe, muy católica, de oración fuerte, decide llevarlo a Lourdes segura de que el niño se iba a curar, pero convencida de que el niño se iba a curar, y entonces lo lleva hasta allá, hace toda la peregrinación, llega hasta Lourdes, lleva al niño hasta la fuente. Cuando el niño se lava en la fuente, ¡pum!, milagro, comienza a ver. Y es una aclamación total de la gente festejando el milagro, no sé qué. Y justo al lado de Lourdes, hasta hoy en día, hay un hospital, donde en ese hospital se comprueban todos los milagros que suceden en Lourdes. Son cientos de milagros ya catalogados, con pruebas de doctores, de fisiatras, de psicólogos, de todo, que comprueban uno por uno todos los milagros que suceden en Lourdes. Y en este caso todos los médicos hicieron el estudio. La mamá le demuestra que él era ciego de nacimiento, que ya le habían hecho sus estudios en su ciudad natal, que no podía ver porque le faltaba nervio óptico. Entonces los doctores aquí en Lourdes empezaron a hacer los exámenes otra vez a ver qué era lo que había pasado. Y se dieron cuenta que el milagro era más impresionante de lo que se pensaba, porque el niño seguía sin nervio óptico y aún así podía ver. Un milagro, Nuestra Señora. Aún siguiendo sin nervio óptico, podía ver a la perfección. Sí. Ya cuando el próximo mes de la desaparición de Lourdes, bueno, este fue el primer caso de esta señora, y después había un señor también que trabajaba con piedras, era cantero, y una piedra le reventó el ojo derecho. Y ahí entonces él fue a la gruta y le hizo una oración a la Virgen. ¿No? Que él quería ser curado, que él iba a cambiar de vida, si tenía algunas cosas que cambiar, no sé qué. Y ahí agarra el agua y se pone en el ojo, y ahí milagrosamente ¡pum!, queda curado. Impresionante. Y bueno, a partir de ahí
Cientos de milagros, Sí. hasta hoy en día. Hay un dato interesante que anoté aquí, ¿no? Dice que desde 1858 fueron 2 millones de enfermos a Lourdes. 2 millones de enfermos. Se estiman curados 30.000. 30.000 curados. Los científicos, o sea, los médicos, ¿no? Los que están ahí viendo los casos, dice que han anotado 6.000 legajos, donde los médicos comprobaron que es esta curación inexplicable. No dice que es milagro, es inexplicable. No sabemos qué pasa, pero es inexplicable, ¿no? De esas 6.000 alegatos, o sea, archivos, 2.000 curaciones inexplicables, ¿no? 6.000. Y la iglesia, de esos 6.000 curaciones inexplicables, solo recogió 65 como milagros. Impresionante, ¿no? La iglesia es muy estricta en Sí. eso, ¿no? Si la ciencia, para la ciencia es inexplicable, para la fe tiene que ser algo Sí. Así es. que esté bien documentado. Y sabe, padre, el otro día estaba hablando con un sacerdote de la comunidad, un sacerdote Sí. Heraldo, y él me decía, pues, me comentaba así, mire, ¿sabe cuál es el milagro más impresionante y más común en Lourdes? Y yo me imaginaba, no sé, un paralítico, un ciego, no sé, cualquier cosa. Dice, mire, el milagro más común y más impresionante de Lourdes es cuando la persona llega a Lourdes y ve en su dolor, ve en su sacrificio, en el dolor que la providencia le está pidiendo, ve un deseo de Dios y reconoce que ese es un auxilio que Dios le está prestando para que él vuelva su corazón hacia Dios y hacia la Santísima Virgen. Ese es el milagro más impresionante. Y el ejemplo de todo está en Santa Bernadette. Imagínense ella con asma toda la vida. Ella se la pasaba tosiendo porque su asma era muy avanzada. Sí. Y una vez le preguntaron, pero ¿y por qué tú no le pides a la Virgen, ya que se te aparece, por qué tú no le pides a la Virgen que te cure? Claro, obviamente, si tiene a la Virgen al frente, pídele de una vez que le cura. Y Santa Bernadette dice, no, yo no le voy a pedir la curación, porque ella me prometió una alegría mayor en el otro mundo y me pidió que yo ofreciera mis dolores y mis sacrificios por la conversión de los pecadores. Entonces es muchas veces el aceptar con alegría ese sufrimiento que me dio Dios, un milagro mayor que si me curara yo de la enfermedad que yo tengo. Es muy interesante en estos santuarios que se operan milagros, pero milagros espirituales que no están contabilizados. Que eso es muy importante también, ¿no? La persona que va, que tiene una vida no muy bien arreglada, ¿no? Una vida que más o menos bastante libertina, pero va a ese lugar, se deja tocar por la gracia, y ese es el mayor milagro incluso de, no sé, que recuperar la vista, que recuperar, no sé, un brazo quebrado, ¿no? Porque es el milagro de cambio de vida, que es un milagrazo tremendo. Yo creo que todo lo que nos están escuchando, ¿cuántos desearían, ¿no? Que tal pariente, que tal amigo, que tal vecino pudiese cambiar de vida, pudiese frecuentar los sacramentos, ¿no? ¿Cuántas madres se escuchan? Ay, cómo me gustaría que mi hijo vaya a misa, frecuente los sacramentos, o mi marido, o mi esposa, ¿no? Y ese es el mayor milagro. Y esos milagros se dan también aquí en nuestra iglesia. A mí me tocó ya en la iglesia de Madre Buen Consejo, mucha gente que viene de visita y se deja tomar por el ambiente, por la bendición, y pide confesión. Dice, padre, yo quiero confesarme, hace 20 años, 30 años que no me confieso, ¿no? Y sin nunca nadie decirle nada, ¿no? Nadie le dijo... Nada. Y entra y bueno, y dígame qué es lo que quiere pedir perdón. Y ahí comienza a llorar. La mayoría llora porque siente la misericordia de Dios, siente el llamado de Dios, siente que Dios le está golpeando el corazón, ¿no? Que lo quiere al lado de ella, ¿no?
Y esas lágrimas, yo creo que ya dice todo, ¿no? Ya dice que muchas lágrimas cosas se del quedan alma, ahí en el ¿no? tintero de que no se acuerda, pero es impresionante. Por eso es muy importante esta misa que vamos a realizar el 11 de febrero, ¿no? Porque muchos nos tendrán enfermedad, ¿no? Gracias a Dios estoy bien, estoy sano, no tengo ninguna enfermedad, pero siempre tenemos algo, ¿no?, en que pedirle tanto para nuestros conocidos o para nosotros mismos, para ir mejorando en nuestra vida espiritual. Todos tenemos algo que mejorar. Entonces, aprovechemos este 11 de febrero para acercarnos y traer a algún conocido, a una persona que está apartada, a una persona que necesita un consuelo, que venga al lado de la Virgen, que seguramente gracia es lo que va a recibir. Sí, es indispensable. Un milagro también muy impresionante que en la época, como hablábamos, siglo XVIII, el racionalismo estaba muy esparcido por toda Francia. Y había un católico súper debilitado en su fe, ya no era practicante, no iba a misa, había sido bautizado, de pronto hizo la primera comunión cuando pequeño y la cosa quedó por ahí. Y no era practicante de nada. Y él tenía un problema de visión grave y que se iba agravando, se iba agravando, se iba agravando y cada vez estaba quedando más ciego. Resulta que pasó un amigo suyo, también racionalista, así solamente que era protestante. Y este amigo protestante le dijo, mire, hay mucha fama de ahora del agua de Lourdes, dizque el agua de Lourdes, entonces vale la pena que usted escriba una carta y pida que le manden el agua de Lourdes, a ver si es tan milagrosa como dicen. Burlándose un poco también de las apariciones y de los milagros que estaba haciendo Nuestra Señora. Y el hombre decía, bueno, entonces voy a hacerlo. Y ni un hombre sin ser católico practicante ni nada, pero bueno, escribe su carta hacia Lourdes, la manda a Lourdes contando su situación, que era ciego, que había escuchado de la fama de Lourdes, que se le podía mandar una botellita con el agua de Lourdes. Y él dice, bueno, solamente que él dice no. Le llega una caja de madera con el agua de Lourdes, tal. Solamente que él dice, no, yo me tengo que confesar antes. No puedo utilizar el agua de Lourdes así, yo tengo que irme a confesar. Y entonces, como era un hombre racionalista, así, un hombre de razón fuerte, de razón dura, entonces empieza a hacer un examen de conciencia así rígido, no sé qué. Y se va a confesar. Y cuando se va a confesar, después de que ya estaba todo listo, se va a confesar, la iglesia estaba llena. Repleta la iglesia. El sacerdote estaba lleno de gente, no podía atenderlo y el hombre decide volverse. Yo sé, no, yo no. Como que se estaba arrepintiendo de utilizar el agua de Lourdes. Así, pero entonces no voy a utilizar la confesión, pero entonces ¿cómo hago? No sé qué. Ahí llega a la casa y ve la caja así puesta con la botellita de Lourdes así. Era una botella transparente que decía agua pura, decía solamente la botella. Y él dice, no, la voy a utilizar. Ahí él coge el agua, se la pone en las manos y cuando se la aplica en los ojos, comienza a ver. Dice, no, esto es un milagro impresionante. Ahí sale corriendo a la iglesia. Le importó nada que el padre estuviera ocupado, que estuviera no sé qué. Ay, padre, necesito confesar, me acabo de ser bendecido por un milagro de la Virgen, yo no podía ver, tenía problemas de vista, y entonces va y se arrodilla delante del Padre y pide perdón de sus pecados. Después de años sin frecuentar la religión, después de muchos años sin frecuentar la iglesia católica, después de años de ser católico no practicante, como desgraciadamente se ve hoy en día, la Virgen le concede ese milagro y hace que él, con la cura física, hace que él vuelva a retomar su camino y su vida en la fe, ¿no? Qué bueno. Sabes que, hermano, se me ocurrió ahora, ¿no? ¿Qué le parece si le decimos a los que están viendo que se traigan una botellita de agua y la bendecimos? Pena, sí. Le bendecimos con la intención de estar unido también al santuario de Lourdes. Vale la pena. Así pueden llevarse cada uno en su casa agua bendecida, pero bueno, en el día de Lourdes. Sí. Y la puedo utilizar, ¿no? Para eso. Para aspergir la casa, para poner a un enfermo. A los hijos, al marido, a la esposa. Sí, inclusive también un enfermo que no pueda venir porque a su situación no se lo permita, porque no pueda movilizarse, porque está en cama. Hemos visto también muchas personas que
frecuentaban inclusive la iglesia aquí de la Madre del Buen Consejo y que por una situación de salud no pudieron volver porque están en una cama, están postrados en una cama, Claro. porque el transporte, de pronto el transporte público es muy duro pues para transportarse. Pero bueno, le podemos, bendiciendo esa agua, podemos llevársela, un familiar que pueda venir, bendecir esa agua, que sea como el agua de Nuestra Señora Lourdes, con la bendición de Nuestra Señora Lourdes, para que esas personas alcancen la curación también, ¿no? Bueno, hermano Guillermo, estamos llegando ya al final, entonces vamos a repasar muy brevemente los puntos. Entonces, el 11 de febrero, ya a las 8 de la mañana, va a estar abierta la iglesia, confesión a las 9, a las 11 la Santa Misa, después procesión con el Santísimo, así como se hace en Lourdes dentro de la iglesia. La unción de los enfermos para aquellas personas que estén enfermos a partir de los 65 años. Y también vamos a bendecir el agua de Lourdes. Así que los esperamos con mucho gusto, los esperamos con ganas ¿no? de colaborar con ustedes en sus necesidades espirituales y también, ¿por qué no?, ser intercesores ante su salud. Así Padre, si nos da la bendición para terminar. Le damos la bendición y los esperamos entonces ese día. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. hasta la próxima. Salve María. Salve María.